Vamos con una gorda primero. Ujú. ¿Qué es para ti un cliente? Bueno, yo te diría que la cosa que más me gusta, o el aspecto que más me gusta de mi trabajo, es que cuando hacemos un diseño en un almacén, de un centro logístico, igual la parte que me digas, preparación de pedidos, almacén, prerecepción, un almacén para preparación de OFs, es que lo que hacemos en el proceso sirve para ayudar a otras personas, a otra organización, a otro cliente, ¿no? Es decir, es una mejora que nos permite vivir a nosotros, ¿no? A tener un negocio, pero a par el cliente también gana con ello, ¿no? Es algo que mejora la vida del cliente, el proceso. Normalmente el cliente está satisfecho, está más contento de lo que estaba antes de llamarnos. Hacemos un proyecto que realmente ayuda, ¿no? A otros a que mejoren Ver que también su realidad cambia y que le estás ayudando de mejora. verdad, que es que sentir que estás ahí parte de esa, O sea, es de esa decir, que mejora. no es, no sé, no quiero hablar mal de otras cosas, pero no es como que estás metiendo en ellos un plan de pensiones, un seguro o cosas así. Ya. Que a veces me siento que igual me costaría más pues participar en la venta de ese tipo de productos, ¿no? Que no digo que no sean lícitos, pero esto lo veo como más, no sé, más creativo y es algo que, pues bueno, con tu trabajo ayudas a otros también, ¿no? Vale. Que no es solo que no es una oportunidad de venta, sino que yo lo veo como algo, una oportunidad de, bueno, De mejorar. sí, y que te sientes, bueno, mejor, ¿no? Yo creo que no es una cosa, no tiene que ir contra la otra, ¿no? ¿Y qué señales ves en una empresa normalmente en la que digas, aquí necesita una automatización? Que te indiquen, ¿no? Que a lo mejor esa empresa está justa o que puede estar requiriendo de cierta automatización o de mejorar alguno de sus procesos o lo que sea. Bueno, yo te diría dos factores. Uno, el primero más importante es escuchar. Si tú tienes que hablar con un cliente y normalmente cuando hablas es porque tiene pues algún dolor o algo que tiene o quiere mejorar, primero es que escuchar lo que tiene, qué le pasa, qué es lo que quiere resolver, qué es lo que más le aprieta. Por el camino, haciendo una escucha un poco activa, que es preguntarle de vez en cuando cosas para pues entender por dónde van los tiros y por dónde podemos ayudar a ese cliente, pues vas viendo un poco cuál es pues un poco el problema que quieres o quiere resolver, ¿no? Pero la segunda parte, y yo te diría la que más pistas da, es ver cómo hace su operativa actualmente. O sea, el camino a la automatización siempre pasa por ver cómo lo hace el cliente en el convencional. Cómo es su proceso actual y tú entonces entiendes, después de escucharle y hacerte una idea, qué es lo que él quiere resolver y dices, y por el camino cuántas cosas más le puedo ayudar a resolver, ¿no? Y eso es un poco una de las claves. Nosotros no solo intentamos resolver lo que el cliente nos pide, sino por el camino resolvemos unas cuantas cosas más que el cliente no espera. Y eso es un poco unas claves que creo también de lo que hacemos, ¿no? O sea, entiendo que hay veces que siempre vas primero al cliente a ver, porque muchas veces a lo mejor piensa que tiene A y realmente le duele B. Sí. Que eso ocurrirá también. No, el A seguramente le dolerá, pero igual no es consciente de que el A le duele porque el C lo tiene mal. Ya. Entonces, que el origen no es el A, sino que el origen está en el C, ¿no? Entonces, esas típicas cosas que, bueno, la experiencia te dice que haces por dónde preguntar porque sabes que seguramente lo que te va a decir esto, pero entonces chequear todo eso, pero siempre escuchándole a ver qué te dice y ver dónde tiene el problema, ¿no? Yo creo que eso es una de las claves. Y cuando se automatiza, además del director de logística o la persona que está más cercana a la operativa, ¿qué otros departamentos o personas se ven afectadas también en una empresa? Hombre, a ver, lógicamente la gente de operación, la que hace, la que gestiona el almacén, la gente que, aunque no participe directamente en la preparación de pedidos, la entrada, salida de materiales, pues el que hace las recepciones, el que hace las expediciones. Entiendo que me refiero más a finanzas, IT y Bueno, o sea, todo, ¿no? finanzas, Al final, por supuesto, la gente de IT, la gente de IT, la gerencia. Al final afecta, por supuesto, el director de operaciones. Bueno, los clientes, de empresas sí, pero los clientes también se ven afectados normalmente a mejor, porque notan una mejoría en el proceso logístico, en sus entradas, en sus pedidos. La gente, los proveedores también. Los proveedores pues, entregan de una forma u otra. Y bueno, si el proceso logístico, no solo el almacén, todo el proceso logístico lo has trabajado y lo has analizado correctamente, viendo toda la cadena de suministro, pues al final, lógicamente, todo aquel que participe en esa cadena es el que se ve afectado realmente, ¿no? y en esa parte más financiera, un ROI más o menos de un proyecto, ¿cuánto puede ser aproximadamente? ¿Cuántos meses? Bueno,
o años. A ver, es algo que nosotros lo tenemos muy interiorizado y trabajamos mucho, ¿no? Nosotros, si vemos que un proyecto no tiene ROI, el primero que levanta la mano al mantenimiento somos nosotros. No queremos diseñar un proyecto que es para viable, es decir, que no lo va a hacer nadie, ¿no? Pero claro, esta pregunta hay que responderla con dos partes, depende del tipo de proyecto. No es lo mismo que me pidas un proyecto, por ejemplo, de un almacén de 20.000 paletas autoportante que vas a hacer en un solar que te has comprado, o sea, cerca de tu centro de distribución o no, y tiene un ROI, lógicamente no es el mismo o no va contra el mismo concepto de ROI que puede tener un almacén de preparación de pedidos dentro de tu fábrica para un picking de unidades. En el caso de un almacén grande de paletas hay otras connotaciones, ¿no? Al final esos ROI suelen ser a más largo plazo. ¿Qué factores son los que condicionan ese ROI normalmente? Bueno, pues al final es pues el precio del suelo, básicamente la disponibilidad de ese suelo. No es lo mismo hacer almacén hablando en España, pues en Zaragoza, que hacerlo en Guipúzcoa, que hacerlo en Madrid o en Barcelona. El factor metro cuadrado cambia muchísimo. Y solamente una empresa en Zaragoza pues tiene el peso más en la parte de operativa, de la mejora de eficiencia, pero hay muchos proyectos que se hacen, por ejemplo, en Guipúzcoa, que el ROI viene en 90% es por el ahorro del metro cuadrado. Y tenemos clientes nuestros con ejemplos claros en el cual el cliente hace al día 300 líneas de pedido y tú dices, ¿para qué quiere este cliente una solución, por ejemplo, como AutoStore? Si realmente, si con 2 personas ha terminado la operativa, ya, pero con AutoStore se ahorra el 75% de su almacén y lo puede usar para poder poner buenas nuevas máquinas, que por eso su vecino sabe que necesita espacio y cuando le va a comprar la nave, pues le pide mucho dinero, ¿no? Entonces dice, joder, pues una solución que no parece que sea la más adecuada, pero en este caso el ROI viene dado al 100% por el ahorro de metro cuadrado, ¿no? Entonces, pero si hablamos de paletas, por ejemplo, hay dos factores. Al final, el suelo, normalmente un proyecto de paletas no se paga por la mano de obra. Claro. O por la eficiencia, se paga por el ahorro que tienes o la capacidad que tienes para optimizar el metro cuadrado.